homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por mantener una relación de pareja y por alevosía. Bien, esto conforme las facultades previstas y establecidas en el artículo 51 de la Ley 10.746. Mi nombre es Rafael Martín Cotorruelo, juez técnico designado para presidir esta audiencia, integrante del Tribunal de Juicio de Apelaciones con asiento en esta ciudad. Para el debido registro, atento que esta audiencia está siendo videograbada, voy a pedir a las partes que se presenten. Buenos días, por el Ministerio Público Fiscal, Paola Farinó y Leandro Dato. Buenos días, por la acusación privada, Sofía Dumont, querellante y representante de la familia de Eliana Ledesma. Buenos días, Cintia Rau, parte querellante en representación de Carla Ledesma. Buenos días, señor vocal, y buenos días a todos los presentes por la defensa oficial, Luis Sebastián Lescano. Bien, muchas gracias. Ahora sí le voy a consultar a las partes si tienen algún tipo de cuestión preliminar que formular. Se ha acordado, quiero hacerle saber, señor juez, se ha acordado con las partes dos cuestiones. La primera de ellas es que solicitar que los testigos Carla Ledesma, Antonella Bertagnole, Bonifacia Ramos, Justo Moya y Marcela Casco declaren sin la presencia del imputado Brian López. Y en segunda instancia, que se incorpore dentro de las instrucciones como hecho acreditado, respecto del cual no hay controversia, como punto 30, que en fecha 16 de enero de 2023, Carla Ledesma fue intervenida quirúrgicamente y se le extrajo de la región dorso-lumbar derecha un proyectil de núcleo de plomo, el que al ser peritado por la Dirección Criminalística se concluyó que fue disparada por el arma de fuego convencional de puño tipo pistola marca FM HI Power calibre 9 por 19 milímetros secuestrada a Brian López. Le corro vista a las restantes partes. Doctoras. Adherimos a lo manifestado por la Fiscalía, pero además agregamos que la testigo, la licenciada Paula Martínez, también solicitó de que no esté presente el imputado ante su declaración. Que no esté presente el imputado. Claro, que no esté presente. Ella declara el lunes 27. Bien, gracias. Doctor Lescano. Señor vocal, sí, bueno, voy a adherir en cuanto a lo planteado por la Fiscalía, en cuanto a la incorporación de los elementos secuestrados y lo que habíamos hablado previamente, como así también a que mi defendido Brian López no se encuentre presente cuando declaren a testigos, pero respecto de la testigo que la querella está solicitando que Brian López no se encuentre presente, me voy a poner, no sé cuáles son los fundamentos. No entendí bien cuáles son los fundamentos por los cuales la querella pide que... Bien. Bueno, obviamente que mediando acuerdo de partes voy a hacer lugar al planteo inicialmente formulado por la Fiscalía, fundamentalmente en cuanto a la incorporación de este dato como parte de los distintos acuerdos a los que han arribado. Concretamente se trata de un hecho lo que se ha acordado, no de la incorporación de efectos. El señor defensor habló de algún efecto nuevo. Lo que la Fiscalía propuso es que en fecha 16 de enero de este año, Carla Ledesma fue intervenida quirúrgicamente y se le extrajo de la región dorso-lumbar derecha un proyectil de núcleo de plomo, el que al ser peritado por la Dirección Criminalística se concluyó que fue disparado por el arma de fuego convencional de puño tipo pistola marca FMHI Power calibre 9 por 19 milímetros secuestrada al incurso. ¿Sí? Esto es entonces lo que se va a tener por cierto. Bien, perfecto. En cuanto a no mediando también oposición de la defensa, voy a hacer lugar a la declaración de los testigos que han sido mencionados por la Fiscalía, sin la presencia del imputado, no así a la testigo propuesto por la querella, atento a quien no ha dado concretamente fundamentos, inclusive advierto que sería una licenciada, sería una profesional que va a vertir su opinión profesional, no entiendo cuál sería la razón, la que la querella no la ha formulado, por lo tanto no voy a hacer lugar, va a tener que declarar en la presencia del imputado. ¿Alguna otra cuestión?
Para el juramento de los testigos, ¿será necesario que el imputado se retire cuando estén presentes estos testigos? Sí, o que cuando individualmente, o tomarle el juramento individualmente al momento de que pongan como testigos. Bien. Ya no va a estar Brian López sentado, digamos. Bien, bien. En el orden de testigos, ¿este grupo de personas va a estar alternado con los demás testigos? Sí. Bien. ¿Alguna otra cuestión preliminar? No. En relación, doctor, a eso que consultó por el juramento, seguidamente en esta jornada los testigos Dotto y Blasón son los que van a comenzar, digamos, con su declaración, y después las testigos Carla Ledesma y Antonella Bertagnoli son las que declararían sin la presencia del testigo, sin la presencia del imputado, con lo cual a ellas dos se le puede tomar luego la declaración, el juramento. Bien, perfecto. Vamos a organizarnos de esa forma. Ahora sí, nos vamos a poner todos de pie porque vamos a hacer pasar al jurado. Bien. Buenos días, señores miembros del jurado. Ahora sí, les voy a pedir que se pongan de pie una vez que han individualizado sus lugares. Ahora se va a proceder a tomarles el juramento de ley a través de secretaría. Sí, buenos días. El artículo 53 de la ley 10.746 establece la promesa del jurado. Ustedes ya se han puesto de pie y les voy a oralizar la fórmula que prevé la ley, a lo cual ustedes deberán contestar sí prometo. Prometen, en su calidad de jurados y en nombre del pueblo de la provincia de Entre Ríos, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según su legal saber y entender, de acuerdo a la prueba que se produzca, observando la Constitución de la Nación, de la provincia y de las demás leyes vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos todos tomar asiento. Ahora sí, conforme dispone el artículo 53 de la mencionada ley, declaro abierto este debate y antes de proceder a impartir las instrucciones iniciales, me voy a dirigir a usted, señor López. En este momento le voy a decir lo siguiente: esté atento a todo lo que aquí va a ocurrir porque es de su directo interés, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, usted está siendo asistido por su abogado defensor y
si requiere alguna cuestión, a través de su abogado me lo puede hacer saber. ¿Bien? Sí, está bien. Ahora sí, más allá de las instrucciones que ahora se les van a impartir, lo importante es que, además de la verbalización que voy a hacer en este momento, cada uno de ustedes ya cuenta con una copia de las mismas, ¿sí? Y además, estas no son las únicas instrucciones que van a recibir luego de haberse producido toda la prueba, de haber ustedes recibido toda la información necesaria, van a recibir otras instrucciones un poco más detalladas. Bien. Ya ha sido objeto de mención el día de ayer, pero vale recordar que al imputado López se lo acusa por la comisión de los delitos de homicidio agravado por mediar violencia de género. Es un hecho, tentativa de homicidio por mediar violencia de género, otro hecho, y tentativa de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por mantener una relación de pareja y por alevosía. Estas cuestiones van a ser explicadas en qué consisten estos delitos y los requisitos o los supuestos que se deben reunir para considerar materializados los mismos. Todo esto va a estar explicado en las instrucciones finales. Bien. Más allá de esta cuestión, el papel o el rol fundamental o de mayor relevancia que ustedes van a tener a partir de ahora es establecer si estos hechos ocurrieron o no. Concretamente, les voy a mencionar de manera muy breve el hecho, ya que el mismo, con todos sus detalles, todas sus características, va a ser enunciado por los señores acusadores. El señor López, o al señor López, se lo acusa por un hecho que habría sucedido el 9 de septiembre del año 2021, alrededor de las 0:30 horas. Esto es la medianoche de ese día 9 de septiembre. Este hecho ocurrió en el interior de la vivienda de calle Basavilbaso, número 1124, de la localidad de San Benito, lugar en el cual, siempre según la acusación, López intentó y no logró matar a Carla Yanina Ledesma y a Bonifacia Ramos. La primera era pareja del acusado y la segunda madre de esta persona, de Carla Ledesma. Y también en estas mismas circunstancias de tiempo y lugar que les indiqué, mató a Eliana Ledesma, que era sobrina de Carla, la expareja de López. Como les dije, los detalles, por ejemplo, el medio utilizado, si hubo o no lesiones en estos intentos de homicidio, estos dos intentos de homicidio, siempre según la acusación, van a ser proporcionados por los señores acusadores. Bien. En definitiva, entonces, al final del proceso, ustedes tendrán la responsabilidad de determinar si la Fiscalía y la querella, en este caso, porque existe acusación privada, luego les indicaré los nombres de los mismos, han probado o no su acusación más allá de toda duda razonable. Para ejercer su función conforme a los estándares legales, es mi obligación impartirles determinadas instrucciones iniciales en las cuales les describiré cómo se desarrolla un juicio, qué es prueba y qué no lo es, los principios constitucionales fundamentales que deben observar y también una muy somera explicación del delito por el que se juzga al acusado, lo que se explicará con más detalle al momento, como ya les adelanté, de las instrucciones finales. Primera instrucción, la función del juez y del jurado. En todo juicio criminal por jurados nos encontramos con dos jueces, uno del derecho y otro de los hechos. Yo soy el juez del derecho, es mi responsabilidad decidir qué leyes gobiernan este caso y explicarles las mismas. Además, debo conducir la audiencia de manera que todo transcurra sin problemas, tal como lo marca la ley. Ustedes son los jueces de los hechos. Esto significa que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio. Como jueces de los hechos, también son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir acerca del valor de las pruebas que presentan las partes. Son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no culpable de los delitos que se les atribuye. Este es uno de los principios fundamentales del sistema de justicia por jurados. Por ello es que las tareas de ustedes, del jurado y de quien les habla, se encuentran claramente diferenciadas. En esto voy a ser reiterativo porque es la función fundamental. Ahora bien, hay algunas otras circunstancias que, por su complejidad, también deben ser explicadas. Ustedes no solo van a decir si la persona acusada por determinado hecho es culpable o no, sino que además
deberán decidir por qué delito concreto se lo declara culpable. En eso consiste precisamente el veredicto, que es de incumbencia exclusiva y excluyente del jurado. Por eso es que deben aplicar esos hechos a la ley que luego les explicaré. Por su parte, el ámbito de incumbencias del juez técnico es también extenso y complejo, pues además de determinar la sentencia aplicable, es un juez de garantías, o sea, de garantías del juicio, tomando como ejemplo importantes decisiones sobre el desarrollo del debate y la admisibilidad de la prueba. Por ejemplo, hubo audiencias previas donde yo he decidido qué pruebas ustedes van a poder tomar en cuenta y qué pruebas no, bajo determinados estándares. Esa es parte de mi labor. Bien, además, refiriéndome a los jueces en general, en el juicio penal también participan, esto ya se los había adelantado, una parte acusadora pública y una privada. En este caso, los señores fiscales que representan a la acusación pública son la doctora Farinó y el doctor Leandro Dato. Por la acusación privada, esto es en representación de las víctimas concretas de este proceso, van a actuar la doctora Cintia Rau, en representación de Carla Ledesma. Perdón, les voy a pedir, doctora Farinó, si se puede parar. De todas maneras, ayer se han presentado, pero para que les quede claro. Doctor Dato. Doctora Rau representa a Carla Ledesma. Y la doctora Sofía Dumont, representando a Laura Benítez y José Luis Ledesma, familiares de Eliana Ledesma, quien falleciera. Además, se encuentra el imputado, a quien ya me he referido, y también el mismo se encuentra asistido por el señor defensor público, el doctor Sebastián Lescano. En líneas generales, yo puede que me refiera a ellos de manera genérica a las partes, ¿sí? O cuando quiera hacer referencia a algunas de ellas, los voy a nombrar como señores fiscales, señores querellantes o el señor defensor. Tengan en claro que durante el transcurso de este debate pueden suscitarse incidencias, pequeñas discusiones entre las partes. Por ejemplo, se le formula una pregunta al testigo y alguna parte se opone a la pregunta. Yo en ese caso deberé decidir. En el caso, mi decisión no implica, que evidentemente va a ser en favor de algunas de las partes, no implica que esté tomando parte por el desarrollo final del proceso. Es decir, ningún tipo de incidencia debe tener en ustedes la forma en que yo resuelva estas incidencias, más incidencias a favor de alguna parte, más incidencias a favor de la otra. Si no tiene nada que ver con el resultado final del proceso. Simplemente es garantizar que la información que a ustedes les llegue sea la correcta, la adecuada, para que resuelvan el caso con la mayor justicia posible, sobre todo con la mayor imparcialidad. En cuanto al desarrollo del juicio, les voy a explicar someramente qué es lo que va a ocurrir. En primer lugar, las partes acusadoras van a exponer su teoría del caso, su versión de cómo entienden que ocurrieron los hechos y van a anunciar cuáles son las pruebas de las que se van a valer. Es como una promesa de lo que va a ocurrir en este juicio. Lo mismo hará el señor defensor y dará su versión, su posición de qué es lo que ocurrió y enunciará también las pruebas de las cuales se valdrá. Ahora bien, nada de lo que las partes digan, estos profesionales afirmen, es prueba. Lo que sí es prueba es la información que surja de aquello que se ha incorporado, sean testigos, documentos, objetos secuestrados, ¿sí? Las afirmaciones que ellos hagan no implican dar por cierto el contenido de las mismas. Luego se procederá al interrogatorio del imputado, procederá a individualizarlo correctamente por sus datos personales. Le explicaré el hecho por el cual el mismo es acusado y también le informaré que tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo sin que ello implique incurrir en una presunción de culpabilidad. Es decir, que el hecho de que el imputado guarde silencio no lo va a perjudicar porque no implica que sea culpable, ¿sí? Ustedes siempre deberán decidir esa cuestión con base, esto lo voy a reiterar una y otra vez, solo con base en las pruebas que aquí se produzcan. De todas maneras, esta información en otra instrucción se las voy a dar un poco más precisa. Luego jurarán los testigos, los distintos testigos, obviamente previo prestar juramento, ya que estos están obligados a decir la verdad. Faltar a la misma eventualmente puede implicar la comisión de un delito.
Y luego sí, rendida toda la prueba, las distintas partes van a concluir sobre el mérito de las mismas, las van a valorar. Y les reitero nuevamente, lo que ellos afirmen no constituye prueba, solo aquello que ha ocurrido en forma previa en la etapa correspondiente. También es importante estar totalmente abiertos a lo que aquí va a ocurrir, es decir, no cerrarse a las primeras impresiones, no emitan o se cierren a las primeras conclusiones que puedan ir, humanamente les van a ir surgiendo de las primeras impresiones que van a tener o de la eventual declaración o no que haga el imputado o de algún testigo, ¿sí? Esas conclusiones recién las deberán sacar una vez que han percibido toda la prueba y también luego de haber escuchado las partes y luego de haberles yo impartido las instrucciones que también implican una serie de líneas de cómo deben valorar la prueba. Recién ahí, cuando entren a deliberar, recién ahí es donde sí deben sacar estas conclusiones, es su función de manera definitiva. Pero lo que les pido es eso, que estén abiertos, que no se cierren con las primeras impresiones. También, en cuanto a la instrucción número 3, ustedes la tienen por escrito, pero hay una serie de provisiones al juzgado que pesan sobre ustedes, de las cuales la que les voy a mencionar, las que ya algunas ya he hecho mención. Sobre todo, ustedes no deben realizar ninguna investigación por cuenta propia. Esto incluye leer diarios, mirar programas de televisión sobre el caso, o usar una computadora, teléfono, celular, internet, redes sociales, o por cualquier otro medio a fin de obtener información relacionada con este caso. Se vincula con lo que yo ya les afirmé. Solo pueden decidirlo con base en las pruebas que aquí se produzcan. Esto vale tanto para cuando estén aquí, o para cuando estén en sus casas luego de culminar las distintas jornadas de trabajo. En ese sentido, no deben mantener discusiones de ninguna clase con amigos, familiares acerca del caso o con cualquier persona en cualquier lugar, aun cuando esta persona tenga un vínculo de la mayor intimidad. Recuerden que no pueden tomar contacto con las partes, el imputado, defensor, fiscales, querellantes, fuera de la audiencia de juicio y hasta que den su veredicto. No discutan este caso ni soliciten consejo a nadie por ningún medio. Esto implicaría violar la promesa que han asumido de cumplir este rol como jurados. En relación a la instrucción número 4, que está titulada Toma de notas, voy a permitir, esto es algo que puede resultarle a algunos útil, a otros no, eso va realmente en cada uno, cómo puede procesar la información y luego evaluarla. Para ello se les facilitó un bloc de hojas, un bolígrafo. Ahora sí, lo que deben tener en cuenta es lo que aquí está enumerado. Estas notas no deben distraerlos de lo que sucede en el juicio, ¿sí? Hay gente que quizás por intentar tomar notas prolijas pierde el hilo de lo que un testigo está diciendo. Es más importante la memoria, la percepción directa del testigo y no luego el esfuerzo de recordar qué es lo que dijo en base a lo que pudieron escribir. Estas notas no son prueba, es una ayuda para la memoria. Por lo tanto, luego en la deliberación o cuando discutan con otro compañero del caso, no pueden dejarse influenciar por las notas que otro haya tomado. Tengan en cuenta que lo importante es lo que ustedes presionan en forma directa, porque quizás alguno la nota no la tomó bien o interpretó quizás otra cosa. Estas notas son confidenciales durante los recesos, o sea, cuando descansemos, nos retiraremos del salón, quedarán aquí, y al finalizar el juicio, el señor secretario las destruirá. ¿Sí? Nadie puede tomar conocimiento de lo que ustedes anotaron. Eso hace a la protección del jurado, al anonimato de las discusiones y deliberaciones que ustedes van a mantener. Ahora sí, la siguiente instrucción, la 5, es sumamente importante, son principios que están en nuestra Constitución y que hacen a la garantía que tiene todo ciudadano cuando atraviesa por este tránsito, es decir, por un proceso penal y donde existe o se yergue sobre él una eventual amenaza de pena. Derecho a no declarar. En todo proceso penal, un acusado tiene el derecho absoluto de guardar silencio y no declarar. Y esto de ninguna manera significa que sea culpable. El hecho de que el acusado decida no declarar no debe influenciar el veredicto de ustedes en modo alguno. Esta
Esta instrucción va a ser ampliada en el caso de la declaración que declare, en este caso concreto el señor López, de cómo ser valorada la misma en las instrucciones finales. Presunción de inocencia. Nuestra Constitución presume que todas las personas son inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario. Toda persona acusada de un delito mantiene un estatus de inocencia durante todo el juicio y corresponde a la Fiscalía probar, más allá de toda duda razonable, que éste es culpable, sin que el acusado tenga el deber de probar absolutamente nada y sin que su silencio pueda ser valorado como indicio de culpabilidad. Es el fiscal y la querella quienes tienen la carga de probar la culpabilidad del acusado, y si no logra hacerlo, entonces ustedes deberán declarar no culpable al acusado. Esto está vinculado con la instrucción siguiente, son reiterativas, pero son sumamente importantes que ustedes las sigan. Carga de la prueba. No es deber del acusado probar su inocencia. El acusado no tiene que probar nada, ya que está amparado, como cualquiera de nosotros, todos nosotros, por la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal es el responsable de la iniciativa probatoria tendiente a descubrir la verdad sobre los extremos de la imputación delictiva. Es decir, que mientras el imputado no tiene que probar su inocencia y hasta puede guardar completo silencio durante todo el proceso o permanecer totalmente inactivo sin que ello signifique indicio alguno de culpabilidad, el fiscal debe realizar su investigación de manera objetiva. Y si decidió llevar al acusado a juicio, como es este caso, debe desplegar su actividad probatoria con el fin de confirmar su acusación, ya que si eso no sucede, entonces debe declararse la no culpabilidad del acusado. Esto vale también para la acusación privada en este caso. La siguiente instrucción también está, como ustedes pueden observar, todas las instrucciones están sumamente vinculadas. Duda razonable. La prueba debe ser suficiente y convincente para romper y derrotar la presunción de inocencia. Cuando esto no sucede, entra en juego el principio de duda razonable. La duda razonable es la que se basa en la razón y el sentido común. No se trata de una duda inverosímil, forzada, imaginaria o superficial, ni tampoco es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio, sino que es la que de una manera lógica puede surgir por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. ¿Sí? Esta duda no implica simplemente que no hice el esfuerzo suficiente para valorar toda la prueba y por ello no estoy seguro. Es la que surge por el contrario, luego del esfuerzo de valorar toda la prueba y agotar todas las posibilidades. Si subsisten en ustedes dudas razonables, ¿sí? Y se impone declarar al imputado inocente. Una duda razonable es una duda razonada, ya que es aquella que surge de una serena e imparcial consideración de toda la prueba que se produjo durante el juicio. Esto es un poquito lo que yo les dije. La duda que surge luego del esfuerzo de valorar y ponderar todas las pruebas que van a pasar ante ustedes. Recuerden lo siguiente, todo acusado ingresa a estos procedimientos amparado por la presunción de inocencia. Tal presunción de inocencia permanece junto a él a lo largo de todo el caso y solo cede en el momento en que la Fiscalía, mediante las pruebas presentadas, los convenza más allá de toda duda razonable de que el acusado es culpable. Ahora bien, esto también hace a este principio de la duda razonable. Resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. Por ello, no se exige que el fiscal así lo haga, ya que la certeza absoluta es una pretensión imposible de alcanzar. Ninguno de nosotros hemos estado ese día en ese lugar. Es decir, que nunca vamos a estar matemáticamente seguros de qué es lo que ocurrió. Por eso es la certeza que se les pide, es una certeza racional humana. Obviamente que si alcanzan ese grado de convicción, su deber es declarar culpable al imputado. La instrucción 6, que son cuestiones sobre la prueba, todas estas, les reitero, van a ser también ampliadas luego. Como les dije, ustedes son quienes van a decir cuáles son los hechos que contienen la acusación que van a determinar o van a concluir probados. Ahora bien, ¿qué es prueba? Prueba es la información aportada por testigos, peritos, la prueba material y documental ha sido introducida, se pueden introducir actas de constatación, informes planimétricos, por ejemplo, un plano del lugar donde esto ocurrió. Todo esto va a ser introducido y explicado por las distintas partes, quienes le asignarán determinado valor según las versiones que cada una les presente. También objetos se pueden introducir, por ejemplo, si se utilizó un arma, se les puede exhibir un arma y se les puede quizás desde una parte decirles que esta es el arma utilizada.
quizás la defensa le dirá no es el arma utilizada, ¿sí? Todo esto es prueba. Ahora bien, lo que las partes afirmen no lo son. Para concluir, por ejemplo, si el arma fue no utilizada, deben guiarse, por ejemplo, por otros testigos que hayan estado y hayan dicho determinadas cosas, no por el que el fiscal o el defensor afirmen en relación a esa prueba sobre la cual está trabajando, la cual está opinando. También puede ser que algún testigo haya declarado alguna cuestión, se haya suscitado una incidencia y yo decida que esta pregunta fue incorrecta y ustedes escucharon cierta información que considero que no corresponde que ustedes la tengan en cuenta. Esa información que yo luego eventualmente declararía que no la deben considerar tampoco es prueba. Por lo tanto, eso tampoco debe, aun cuando les ha quedado impactado en su psiquis, lo que yo diga o disponga de lo que aquí se incorpore que no deben considerar, así esta instrucción les pido que así la deben seguir. En relación a los testigos, entonces, la credibilidad de las personas que testifiquen y la importancia o peso que posee cada testimonio es una responsabilidad de ustedes, del jurado. Ustedes son los que decidirán si le creen o no a un testigo o le creen una parte o la totalidad de su relato. En general, esto es una instrucción escrita, pero aquí recuerden que ustedes utilizan la lógica y el sentido común. Por eso ustedes están perfectamente capacitados para valorar toda la prueba, ¿sí? Estas son instrucciones para intentar facilitarles esta labor de valoración, de ponderación. En general se sostiene que hay atributos que se buscan en los testigos, es que sean creíbles y competentes. Un testigo es competente si estaba en posición de hacer una observación, si pudo entender lo que estaba observando y si pudo recordar coherentemente los resultados de su observación. Mientras que la credibilidad de un testigo se relaciona con el grado en que sus afirmaciones pueden ser creídas. Un ejemplo muy sencillo, si un testigo estuvo muy lejos o un testigo quizás tiene dificultades para ver, quizás sea entonces, en ese caso, menos competente como testigo presencial de lo que sucedió. Pero son todas cuestiones, no necesariamente un testigo que le dificulta ver es lineal, implica que no sea competente, porque quizás en el caso o estaba muy cerca o estaba muy atento. Pero son todas circunstancias que en cada caso concreto ustedes deberán valorar. La credibilidad también implica, por ejemplo, puede haber un testigo que es presencial, es decir, que viene a hablar sobre algo que le pasó delante de él, pero quizás tiene un vínculo muy fuerte con alguna de las partes. Entonces ustedes pueden llegar a entender que quizás está intentando beneficiar a alguna de ellas. Pero les reitero, son todas cuestiones que ustedes van a tener que valorar y discutir a la hora de deliberar. Aquí se les dan algunas pautas en cuanto a qué es lo que tienen que considerar para valorar un testimonio. Como primero, la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar y conocer los asuntos sobre los cuales está dando su testimonio. La calidad de memoria que tiene el testigo sobre lo que está declarando, si el testigo tiene algún motivo, interés, parcialidad o prejuicio, cuán razonable es el testimonio del testigo considerado con otra evidencia, porque también ustedes tienen que confrontar lo que dicen los testigos, quizás con evidencia científica que aquí se aporte. Si el testigo tiene algún tipo de relación con el imputado o la víctima, si evidencia alguna parcialidad o si demuestra algún interés particular sobre el resultado del proceso, que es un poquito lo que yo les acabo de explicar. Es muy importante también el siguiente párrafo de estas instrucciones. Es importante también que conozcan que el peso de la prueba no depende del número de testigos que testifica sobre un mismo hecho. Un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. Inclusive puede haber un testigo que declare en un sentido y más de un testigo que declare en otro, y ustedes, desde la lógica, el sentido común y la razón, entiendan que tiene más credibilidad ese único testigo en contraposición a un número mayor de testigos. O puede resultar diferente, de allí la complejidad de la labor. El acusado no está obligado a declarar, pero si decide hacerlo, ustedes deben saber que a diferencia de otros testigos, no declara bajo juramento de decir verdad, por lo que podrá decir en su defensa cosas falsas o verdaderas, sin que ello implique que pueda incurrir en algún tipo de responsabilidad, ¿sí? Ahora bien, esto es una prerrogativa que tenemos todos cuando somos acusados en un juicio penal. No estamos obligados a declarar y no estamos obligados a decir la verdad. Y si mentimos, no podemos ser sancionados. Hace al derecho de defensa.
Pongámonos en el lugar, por ejemplo, de si se llega a ustedes son denunciados por cualquier circunstancia y ustedes se creen inocentes. Estas son garantías que tenemos, ¿sí? Por eso todo esto son distintos elementos que hacen que si llegan a un veredicto de culpabilidad sea esto lo más justo y cierto posible para no condenar a un inocente, ¿sí? De ahí esta garantía del imputado que tiene toda la libertad para ejercer su derecho de defensa y probar su inocencia, inclusive no declarar o mentir. A diferencia que, por ejemplo, los testigos que sí están obligados a decir la verdad porque sobre ellos no pesa ninguna amenaza de pena. Obviamente que el testimonio del imputado, más allá de estas prerrogativas, lo analizarán y podrán llegar a la conclusión de que está mintiendo, por ejemplo, o que dice la verdad. Eso con el confronte, obviamente con las restantes pruebas. Por último, y acá hay varias estipulaciones probatorias, las partes pueden acordar en que se encuentran probados determinados tramos de los hechos por los cuales López viene acusado. Aquí se han hecho varios acuerdos probatorios que yo se los voy a enunciar. Están escritos, luego los leerán con tranquilidad. Lo que sí tengan en cuenta lo siguiente, cualquier duda pueden pedir algún tipo de instrucción complementaria. Aquí hay hechos declarados como probados, que no vamos a discutir. Una cuestión es evidente, es que una de las tres personas falleció. Por ejemplo, la muerte de esta persona es un hecho que nadie va a discutir, ¿sí? Se podrán discutir otras cuestiones, por ejemplo, si el imputado es el que la mató o no, ¿sí? Yo ahora le voy a enumerar. Hay hechos y aquí también hay introducidas o declaradas como legítimas ciertas pruebas que prueban determinados hechos. Por eso quizás de esta lectura inicial va a parecer dificultoso porque son muchos elementos, pero reitero, pueden pedir eventualmente instrucciones suplementarias o más allá de que luego cuando pasen a deliberar se tomarán el tiempo que por supuesto consideren pertinente para emitir un veredicto acabado, integral, completo de todos los distintos tramos de los hechos por los cuales viene imputado López. Bien. Primer extremo que las partes han asumido como que pasó. Que el día 9 de septiembre del año 2021, siendo alrededor de las 0:30 horas, tanto José Brian López como Carla y Elena Ledesma se encontraban en el interior de la vivienda Cita en calle Basavilbaso, 1124 de la localidad de San Benito, en la cual convivían. Esta es una cuestión que quizás ustedes ven aquí, no es un delito estar adentro de una casa, pero ustedes no den nada por cierto, ¿sí? Solamente pueden dar por cierto lo que aquí se dice, del resto duden de todo, ¿sí? Y solamente lo podrán establecer alguna circunstancia si tienen la prueba suficiente para concluirlo en grado de certeza, ¿sí? Porque hay hechos que son parte del contexto en el cual, digamos, que conforman o materializan los delitos por el cual López viene aquí requerido a juicio. Bien, esa es la primera proposición fáctica que yo suelo llamarle de esta manera cuando divido los hechos, los secciono en distintos tramos. 2. Que todos los nombrados vivían en ese lugar. Que la vivienda fue primeramente ocupada por Eliana Ledesma, quien luego permitió que su tía, Carla Ledesma, fuera a vivir con ella y con el tiempo permitió que también lo hiciera López. López es el imputado, Carla Ledesma su pareja y Eliana Ledesma es la persona que falleció. Esto está vinculado al punto 3, que Carla Ledesma y López eran pareja desde aproximadamente 1 año y 6 meses a la fecha del hecho, esto es, al 9 de septiembre del año 2021, que ambos vivían junto a Eliana Ledesma, que era sobrina de Carla, bajo el mismo techo junto a los hijos menores de Carla, la pareja o la expareja de López. Que Bonifacia Ramos es madre de Carla, que Justo Moya es pareja de Ramos y que Javier Portillo, de 14 años de edad, es hijo mayor de Carla. Que Carla Ledesma es policía y que tenía el arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros, en la casa al momento de los hechos. Algunos nombres, luego muchos de ellos van a declarar, es como un rompecabezas que luego se les va a ir armando. Por eso les hice esta aclaración que son muchas proposiciones. 5. Que Carla Ledesma recibió al menos 4 disparos de arma de fuego y aproximadamente 12 puñaladas de parte de López. Las que le ocasionaron, aquí se describen hay términos médicos, los voy a leer porque es mi obligación, las cuales le ocasionaron 4 heridas de arma de fuego, una en hombro izquierdo con orificio de entrada y salida,
una en región occipital de cráneo superficial, otra en antebrazo izquierdo que produjo fractura expuesta y requirió cirugía, y otra en región media de abdomen que causó lesión hepática, perforación gástrica, transhepática de intestino delgado y mesocolon transverso, por lo que fue intervenida quirúrgicamente, y múltiples heridas de arma blanca en tórax y abdomen. ¿Sí? Lo importante de aquí es que está asumido, no vamos a discutir, que Carla Ledesma recibió entonces 4 disparos de arma de fuego y al menos 12 puñaladas. ¿Sí? Por supuesto, va a haber explicaciones de cómo esto que ocurrió que posiblemente sean diferentes, por eso estén atentos a los alegatos de las partes. 6. Que Brian López efectuó un disparo a Bonifacia Ramos sin lograr herirla. Esto también se tiene por probado. 7. Que Eliana Ledesma falleció en fecha 16 de septiembre del año 2021 por un cuadro de shock séptico con falla multiorgánica por peritonitis terciaria como consecuencia de herida contuso penetrante en abdomen compatible con pasaje de proyectil de arma de fuego de carga única. 8. Que Justo Moya y Javier Portillo, no obstante encontrarse en el lugar esa noche, en modo alguno fueron agredidos por López. 9. Que en la vivienda de calle Basavilbaso de San Benito, habitada por Carla Ledesma, Brian López y Eliana, el día 9 de septiembre del año 2021, siendo la 1:30 horas de la madrugada, se constataron los hallazgos que surgen del acta de procedimiento suscripta por el oficial Ezequiel Dotto. Posiblemente se les va a exhibir, se va a mostrar un acta de estas características, en la cual se constataron determinadas circunstancias. Algún desorden en la casa, no sé, manchas de sangre, esto lo digo en abstracto, ¿sí? Pero lo que aquí se da por cierto es que esa acta es real, que existió, que hubo un oficial que constató ciertas circunstancias que ustedes las deberán tener por ciertas en su momento. 10. Que los hallazgos realizados en dicha vivienda fueron secuestrados correctamente. Va a haber objetos secuestrados, los cuales fueron encontrados en dicho lugar. Que lo que aquí, sobre todo las partes acusadoras, afirmen, esto va a ser correcto, no va a ser cuestionado por la defensa. Que el día 9 de septiembre del año 2021, alrededor de la hora 11:40, el imputado fue detenido llevando consigo en la cintura el arma de fuego utilizada en los hechos perteneciente a Carla Ledesma. El arma de fuego no tenía cartuchos en el interior. ¿Sí? Esto es el mismo día, en horas de la mañana, estamos hablando del imputado, estamos hablando del arma que antes fuera descrita como que era de propiedad de su expareja, de Carla Ledesma. 12. Que el arma de fuego perteneciente a Carla Ledesma fue secuestrada correctamente. O sea, el elemento que aquí eventualmente les podrá ser exhibido es ese mismo que perteneció a Carla. 13. Que el imputado tenía las lesiones detalladas con la devolución consignada en el informe médico de fecha 9 de septiembre del año 2021 a la hora 14:30, firmado por la médica de policía Silvina Baumann. Es decir, luego de la detención, López fue revisado médicamente y hay un informe que se les va a exhibir y lo que allí se constata, cuál es la condición física que tenía el imputado a esa hora, cuando fue luego de haber sido detenido, es real, es cierta, no va a ser cuestionada por la defensa. 14. Que los mensajes que constan en el DVD correspondiente al informe C3455 de fecha 9 de septiembre del año 2021 son los enviados el día 3 de agosto del año 2021 por Carla Ledesma a través de la línea 0343-522-0836 a la línea 0343-460-1988 correspondiente al móvil policial a cargo de la comisaria principal Casco. Es decir, esto es una prueba documental que yo les hablé, que tiene cierta información y que esa información no va a ser discutida. La relevancia o cómo engarza esto, o en la hipótesis de los acusadores, o en la hipótesis de la defensa, de las explicaciones que les van a dar, surgirán, reitero una vez más, de los distintos alegatos. 15. Que las grabaciones de llamadas telefónicas enviadas por la División 911 el día 12 de septiembre del año 2021 fueron efectuadas el día 9 de septiembre del año 2021 entre las 0 horas y las 4 horas hacia dicha división, guardando relación con los hechos investigados. Se les van a exhibir contenidos de llamados que tampoco van a ser discutidos a la División 911.
16, que las observaciones asentadas en el informe de fecha 29 de septiembre del año 2021 de la Dirección Inteligencia Criminal son auténticos y corresponden al material fílmico almacenado en el DVR descrito en dicho informe. Es una afirmación cuya autenticidad tampoco va a ser discutida. 17, que las prendas que vestía Carla Ledesma y Eliana Ledesma al momento de los hechos fueron correctamente secuestradas y remitidas a la Dirección Criminalística para ser peritadas. 18, que las lesiones constatadas en Carla Ledesma, que son las que se describen en los informes de fechas 13 y 17 de septiembre del año 2021 y 10 de noviembre del año 2021, así como en la historia clínica remitida por el Hospital San Martín, que las mismas han sido ocasionadas a través de mecanismos de producción que se detallan en esos informes, que demandaron una inhabilitación para el trabajo mayor al mes y pusieron en riesgo la vida de la víctima. El contenido de estos informes y las conclusiones médicas no van a ser discutidas. 19, que las lesiones constatadas al cadáver de Eliana Ledesma son las que se consignan en el informe autópsico de fecha 23 de septiembre del año 2021, así como en la historia clínica remitida por el Hospital San Martín, que las consideraciones médico-legales son correctas y que el diagnóstico médico-legal de muerte también es el correcto. Simplemente una aclaración. Ustedes ven que aquí las partes acordaron que un informe forense es correcto. ¿Por qué? Porque, les reitero, nada den por cierto, solamente lo que las partes acuerden o aquello que ustedes consideren que es cierto en grado de certeza conforme las pruebas valoradas. Inclusive ni siquiera el informe de un funcionario oficial, porque puede o no ser cierto. Para eso están ustedes, para valorar toda la prueba y arribar a una conclusión acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado. 20, que en el arma de fuego secuestrada se detectó la presencia de pólvora en el interior del cañón. Esto es un informe 240/865 de fecha 30 de septiembre del año 2021. 21, que se detectó sangre humana perteneciente al grupo 0 en los elementos que se detallan en el informe 093/867, que se detectó la presencia de sangre humana, grupo A, en los elementos que se detallan en dicho informe, que se detectó la presencia de sangre humana insuficiente para determinar grupo en los elementos que se detallan en el mismo informe, que no se detectó sangre en los elementos que se detallan en el informe, que se detectaron 3 cortes en la parte delantera de la remera color rosado claro con estampa en el frente color negro perteneciente a Carla Ledesma, que se describen en ese informe, que se detectaron 4 cortes en la parte trasera de la remera color rosado claro, con estampa en el frente color negro, perteneciente a Carla Ledesma, que se describen en el mismo informe, que se detectaron 6 cortes en la parte delantera y 8 en la trasera del buzo azul, con detalles en blanco, pertenecientes a la misma persona, que se detectaron 13 cortes en la sábana de 2 plazas color gris, con detalles en lunares color gris oscuro, gris claro y rosado, que se describen en el informe. 22, que se detectó la presencia de plomo y antimonio en la pierna derecha del pantalón de buzo negro con la inscripción Pirelli, con escudo blanco, dorado, negro y azul, informe 242/868. 23, que en el pantalón de buzo descripto y la camiseta de patronato secuestrados, estas prendas son las que vestía el imputado el día del hecho. Estas prendas fueron entregadas por Alexis Franco. Bueno, esta instrucción 23 sí es más importante, la voy a reiterar nuevamente. Pero antes una aclaración. Hay muchas cuestiones, muchos elementos probatorios aquí que no se van a discutir. Que no se discutan no quiere decir que sean fundamentales y relevantes para establecer alguna de las hipótesis. Puede ser que las partes también hayan agregado prueba que no les sume para sus conclusiones. Ustedes no están obligados a tomar todos estos elementos como un rompecabezas y a usarlos todos para arribar a su conclusión. Esto les explico lo siguiente. Yo he hecho una audiencia previa en donde he intentado filtrar determinados datos, circunstancias, para que solo entren aquí aquellas que son realmente relevantes. Porque puede haber, por ejemplo, prueba sobreabundante, puede haber más de una prueba para probar un mismo hecho. ¿Sí? O puede haberse dado por establecido, cierto, un determinado hecho y ustedes se van a encontrar con un montón de pruebas que estaban dirigidas a probar ese hecho. Y uno podría hacerse la reflexión, ¿para qué estas pruebas si no vamos a discutir este hecho? Bien, a veces estos filtros no son absolutamente acabados. ¿Por qué? Porque yo también, como ustedes, no conozco exactamente el contenido del caso, ¿sí? Pero esta es una aclaración. No están obligados a tomar cada una de las pruebas o para llegar a las conclusiones. Todos los elementos que tienen aquí les tienen que cerrar, ¿sí?
Entonces me detengo en la instrucción 20, en el acuerdo 23, que el pantalón de buzo descripto y la camiseta de patronato secuestrados son las prendas que vestía el imputado el día del hecho, ¿sí? Esa noche. Estas prendas fueron entregadas por Alexis Franco, ¿sí? A la autoridad, primo del imputado de López, al personal de la División Homicidios. 24, que las conclusiones del informe 243/869 en cuanto a los orificios detectados en vestimentas de Carla y Elena Ledesma son correctos, esto es orificios detectados en esta ropa, que son correctas en cuanto a la compatibilidad con pasaje de proyectil de arma de fuego. O sea, que esos orificios corresponden a la impronta que deja un proyectil cuando pasa por estos elementos. 25, que las referencias consignadas en las planimetrías 118/21 son correctas. Planimetrías son como planos con bastante precisión a una escala menor de determinados lugares, como podría ser, por ejemplo, el lugar del hecho. 26, que las conclusiones del informe técnico balístico 310/21 de fecha 1 del 11 de 2021 son correctas en cuanto a las vainas servidas secuestradas, proyectiles y restos de encamisados y de plomo y armas secuestradas. Este es una especie de mapeo donde se muestran distintos lugares donde se han encontrado estos elementos. La validez de esto no va a ser discutida. 27, que al momento del hecho el imputado Brian López se encontraba consciente y orientado globalmente, con juicio de realidad conservado, contando con capacidad psíquica para comprender la ilicitud de un acto así como para dirigir sus acciones. Perdón, la ilicitud de un acto así como para dirigir sus acciones. Que entendía lo que estaba haciendo de alguna manera es lo que se podría traducir. Esto al momento del hecho, esa noche. 28, que no se va a controvertir las conclusiones a las que arribaron en la pericia psicológica y psiquiátrica realizada al imputado López en relación al desarrollo de sus facultades mentales y características de personalidad. En esa pericia se abunda un poco más en relación a la personalidad. El primer informe es al momento del hecho, el segundo informe es en general cómo es su personalidad. Las conclusiones que allí están no van a ser discutidas. 29. Las cartas que recibió Carla Ledesma en su vivienda entre los meses de marzo y abril del año 2021 fueron escritas de puño y letra del imputado José Brian López. Es decir, se les exhibirán eventualmente estos elementos y no se va a discutir que los mismos fueron de autoría del imputado. 30. Que en fecha 16 de enero del año 2023 Carla Ledesma fue intervenida quirúrgicamente y se le extrajo en la región dorso-lumbar derecha un proyectil de núcleo de plomo, el que al ser peritado por la Dirección Criminalística se concluyó que fue disparado por el arma de fuego convencional de puño, tipo pistola marca FM HI Power, calibre 9x19 milímetros, secuestrada a López. Esta es el arma que tenía a la cintura al momento en que fue detenido. Bien. Les reitero, son muchas proposiciones, pero con la mayor serenidad posible les pido que hagan ese esfuerzo, una vez que pasen a deliberar, de cotejarlas, ¿sí? Y les reitero una vez más, no es obligación de que todos estos elementos, todas estas pruebas cierren para arribar a una conclusión. Por supuesto que para no valorar una prueba deben arribar a una conclusión racional, decir, no, esta o porque no es relevante o porque no tiene nada que ver con el hecho, ¿sí? Bien, instrucción 7, libertad de conciencia del jurado. Ustedes deben saber finalmente que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o de que fueron corrompidos por vía de soborno. Es decir, muchas veces nos pasa a los magistrados, tomamos decisiones, resolvemos un caso. Los casos que uno decide, inclusive está previsto aquí, por ejemplo, determinados recursos. Podría suceder, por ejemplo, que un determinado veredicto luego sea revisado y dejado sin efecto. Eso de ninguna manera implica o que se equivocaron o que ustedes incurren en responsabilidad alguna. Nunca nadie jamás les podrá pedir explicaciones de por qué declararon culpable a alguien o por qué lo declararon no culpable. ¿Sí? Esto que les quede claro.
En cuanto al delito imputado, simplemente aquí les voy a mencionar el nombre del mismo, porque esto va a ser objeto de mayor tratamiento en las instrucciones finales. Aquí creo que es suficiente que ustedes sepan que hoy López viene acusado por los delitos de homicidio agravado por mediar violencia de género, tentativa de homicidio por mediar violencia de género, o sea que ambas están agravadas por la misma circunstancia, que luego les será explicado qué es un homicidio, qué es violencia de género, cuándo un homicidio es consumado o cuándo es tentado. Y tentativa de homicidio triplemente agravada por mediar violencia de género, por mantener una relación de pareja y por alevosía. Cada una de estas circunstancias que agravan un homicidio, en este caso un homicidio tentado, también les van a ser explicadas. Es importante aquí que ustedes ya desde este momento lo sepan, luego también les será explicado con más detalle. Los delitos graves pueden eventualmente, o agravados, pueden incluir delitos menores. Por ejemplo, un homicidio agravado puede incluir un homicidio simple. ¿Qué quiere decir? Que quizás ustedes pueden eventualmente considerar probado la circunstancia del homicidio, pero no aquella circunstancia que agrava el homicidio. ¿Sí? En ese caso, si esa fue su conclusión, están obligados eventualmente a emitir un veredicto de culpabilidad, por ejemplo, por la figura menor. Esto va a ser más explicado al final, ya con base en las concretas figuras. A ustedes se les van a enunciar cuáles son los delitos por los cuales eventualmente pueden declarar o no culpable al imputado, y si hay figuras menores, hará otros formularios de veredicto con estos delitos menores por los cuales ustedes pueden considerar eventualmente que se encuentran probados. Bien. Bien, ahora sí, habiendo concluido con esta explicación, les reitero una vez más, existe la posibilidad de emitir, inclusive no solo, esperen las instrucciones finales, pero inclusive después de las instrucciones finales, existe la posibilidad de que éstas sean ampliadas, siempre por acuerdo de partes, ¿sí? Sobre todo las instrucciones finales van a ser emitidas luego de haber sido revisadas por las partes, y yo soy el que va a decidir el tenor de las mismas en caso de que éstas no se pongan de acuerdo. Ahora sí, culminada esta etapa, voy a pasar a la etapa de los alegatos de apertura y en función de ello le otorgo la palabra a los señores fiscales. Permiso. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles por la atención que han prestado hasta este momento con las instrucciones impartidas por el juez técnico, porque esto es muy importante por el rol que les ha tocado cumplir en esta tarea de administrar justicia popular en nuestra provincia. Brian López, a sangre fría, el día 9 de septiembre de 2021, alrededor de las 0:30 horas, en la vivienda de calle Basavilbaso, 1124 de la localidad de San Benito, decidió ponerle fin a la vida de 3 mujeres: Carla Ledesma, Eleana Ledesma y Bonifacia Ramos. Primero, quiso asesinar a su pareja, Carla, con la que convivía hacía más de un año, a quien la tomó por sorpresa, totalmente desprevenida, cuando ella se estaba por dormir, acostada, de espalda. Le dio un beso, le dijo perdóname y la acuchilló 12 veces. Como no lo logró, tomó el arma reglamentaria que Carla tenía porque era policía y le disparó al menos 4 veces, hiriéndola gravemente. Eleana, sobrina de Carla, que estaba en la otra habitación, salió desesperada
en defensa de su tía y encontró la muerte, porque Brian también le disparó con aquella arma. No satisfecho con todo esto, y antes de huir como un cobarde de la vivienda, al ver que Bonifacia, madre de Carla, se acercó a su hija a auxiliarla, que estaba tratando de sobrevivir tirada en el piso, Brian también le disparó. Como consecuencia de todo esto, Eliana, con tan solo 22 años, terminó siendo asesinada por los 2 disparos que recibió de López. Bonifacia, afortunadamente, se salvó. La defensa va a intentar hacerles creer que en realidad el atacado fue López, que en una agresión que recibió de Carla terminó muerta Eliana. Nada más alejado de la realidad. La prueba que le vamos a mostrar estos días, el testimonio ni más ni menos de 2 de las sobrevivientes, de peritos, de testigos, 2 de los cuales serán la voz de Eliana en este juicio, les permitirá convencerse de que los hechos sucedieron como se los estoy contando y que la explicación de López es totalmente absurda. Vamos a probar que López atacó brutalmente a 3 mujeres indefensas, que planificó matar a su pareja Carla como broche final de aquella violencia psicológica y del hostigamiento que le venía aplicando día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, con actos de celos y control constantes. Que le disparó a Eliana y a Bonifacia con total intención de someterlas, con total intención de matarlas, y tan solo porque se interpusieron en su camino criminal, porque tuvieron la valentía de ir en ayuda de Carla, a quien él quería eliminar. Por eso les pido que estén atentos a todo lo que van a ver y escuchar estos días, porque solo de esa manera podrán dar el veredicto de culpabilidad, porque López intentó matar alevosamente a su pareja mediando violencia de género, mató sin piedad a Eliana Ledesma e intentó matar a Bonifacia Ramos porque se tomaron el atrevimiento de ir en auxilio de Carla. Y solo de esta manera podremos juntos hacer justicia por la joven vida de Eliana, por Carla y por Bonifacia. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles el compromiso, como dijo la doctora Farinó. ¿Se escucha bien? ¿O se escucha...? Tiene que acercar bastante el micrófono. Más, bueno, solo que mi garganta no da un poquito para hablar más fuerte. En primer lugar, agradecerles el compromiso. Después, decirles que adhiero a lo que ha manifestado la doctora Farinó, pero yo les voy a contar también qué es lo que sucedió en esa madrugada del 9 de septiembre del 2021. Como saben, represento a Carla, pero
como bien lo dijo la fiscal, son 3 víctimas. Esa madrugada, no sé si lo van a recordar, pero era una madrugada lluviosa, ventosa, fría, y en momentos en que Carla Ledesma estaba en la habitación que compartía con Brian López, quien era su pareja, deciden acostarse a dormir porque al otro día tenían que trabajar. Entonces, Brian lo que le dice a Carla es que se va a asegurar de que todo esté cerrado, las puertas de la casa. Esta querella lo que entiende es que Brian López tenía planeado este ataque. Yo les voy a contar de qué manera la atacó, dónde la atacó, con qué la atacó. Y ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, Brian López sale de la habitación a asegurarse de que, bueno, las puertas estén cerradas, pero cuando ingresa a la habitación que comparte con Carla, ve que Carla estaba dispuesta, acostada en su cama, de espaldas, mirando hacia la pared. Y digo que lo tenía planeado, porque después lo voy a poder demostrar. Ingresa, cierra la puerta con llave, apaga la luz, se acerca hacia Carla, que recuerden, estaba de espaldas. ¿Y quién imaginaría que su pareja la va a atacar? Se acercó por la espalda de Carla, le dio un beso en la frente, le dijo perdóname y comenzó a apuñalarla. El cuerpo de Carla tiene cicatrices que son de más de 12 puñaladas. La atacó por la espalda, es decir, a ver sus cicatrices en la espalda, en el cuero cabelludo, en el tórax, parte frontal, abdomen, en sus senos, en sus brazos. Esto yo se los voy a demostrar con un arma blanca, como dije. Se los voy a demostrar con el testimonio de Carla, pero además también, como hoy se mencionó, con una planimetría del lugar, también con peritos, que son personas expertas, que van a poder venir a contarles a ustedes qué es lo que ellos entienden, de acuerdo a la ciencia a la que se dedican, de qué es lo que pasó en esa habitación. Que fue una situación muy violenta, una violencia extrema la que vivió Carla. ¿Y qué pasó luego? Eliana, como bien lo dijo la doctora Farino, también estaba en la vivienda, en su habitación. Al escuchar los gritos de su tía, lo que hizo fue salir de su habitación intentando socorrerla para ver qué era lo que pasaba. Y cuando quiere abrir la puerta, se encuentra con que la puerta de la habitación de Carla estaba trabada. Entonces comienza a forcejear. Ante esto López, obviamente, se encuentra con que del otro lado había alguien que intentaba abrir la puerta. Esta querella está convencida que López en ese momento tomó el arma reglamentaria de Carla, que estaba en el ropero debidamente guardada, como lo hacía ella siempre, con todos los resguardos, la preparó para disparar, abrió la puerta de la habitación, salió de la habitación y se encontró con Eliana. Luego sale Carla. ¿Y qué es lo que pasa para esta querella en ese lugar? Se encuentra con 2 mujeres. Y yo estoy convencida de que Brian López lo único que quería era, en principio, matar a su pareja. Pero a Eliana también. La intención clara era matar a esa mujer, porque intentó auxiliar a su tía, que no solamente era su tía, sino que era su amiga. Eliana era la madrina de uno de los hijos de Carla. Eran compañeras, confidentes. Y
López lo que hace es, la mata fríamente, le dispara con esa arma reglamentaria que pertenecía a Carla y le da 2 disparos en el abdomen. Que esos disparos fueron los que le provocaron la muerte a Eliana, no fue otra cosa. Eso fue lo que provocó la muerte de Eliana. Entonces, yo me pregunto, a ver, si López no tenía la intención de matarla, ¿cuál era la intención? Porque si hubiese querido asustarla, podría haberla amenazado con el arma y Eliana se hubiese metido en su habitación nuevamente. Sin embargo, esto no ocurrió. Le disparó de frente, a una distancia muy corta. Eliana lo que hace es, ingresa a su habitación a ponerse a resguardo, cierra la puerta con llave, se acerca hacia la ventana, que da, como bien fue localizada la casa hoy, a la parte frontal que da a calle Baza Bilbaso, en la localidad de San Benito. Y comienza a pedir auxilio. Carla queda fuera de ambas habitaciones. Y Carla también es brutalmente apuntada con el arma a una corta distancia. Y como se dijo, recibió más de 4 disparos de arma de fuego. Pero los disparos fueron muchos más. Esos 4 fueron los que impactaron en su cuerpo. ¿Cómo le disparó López? Le disparó de frente. Carla hace una trayectoria desde ese pasillo. Las habitaciones de las chicas estaban enfrentadas. Entonces, cuando Carla sale de su habitación, hace un recorrido intentando huir de la casa. Salir hacia el patio trasero. En ese recorrido, López la persiguió. Le disparó de frente, de costado, por la espalda. Cuando Carla intenta salir por la puerta que da al patio trasero, se encuentra con que la puerta estaba trabada, cerrada y la llave no estaba. Por ende no la pudo abrir. Y termina cayendo, toda ensangrentada, en el piso detrás de la puerta. Casi inconsciente, casi sin poder respirar. Estas cuestiones que yo estoy contando pasaron en cuestiones de minutos. No es que fue en una hora, sino que fue en cuestiones de minutos. Imagínense toda esta escena. Mientras tanto, Bonifacia Ramos, que para que ustedes se ubiquen, es mamá de Carla y abuela de Eliana. Ellos vivían en el mismo terreno, o sea, estas viviendas están en el mismo terreno. La diferencia entre la casa de Carla, que compartía con López, y la casa de Bonifacia es de 15 metros aproximadamente. Por ende, Bonifacia escuchó los gritos de pedido de auxilio. Y es por eso que sale de su casa con el hijo mayor de Carla hacia la casa de Carla para ingresar por la puerta trasera, por esa puerta que Carla no pudo abrir. Cuando llega a la puerta, tampoco la pueden abrir. Y quien rompe esa puerta es nada más ni nada menos que el hijo de Carla. La rompe, le pega una patada, la rompe, la abre y se encuentra con su madre ensangrentada en el piso, casi muerta. Es una adolescente de 14 años. Salió corriendo hacia la casa de su abuela. Pero su abuela tuvo la valentía de quedarse con Carla en esa desesperación de quererla ayudar, cuando siente que López, que ella previamente lo había visto, que estaba en el fondo de la vivienda, como que ya se estaba yendo. Cuando ella está tratando de auxiliar a Carla, siente que alguien pasa por detrás de ella. Se levanta y se encuentra con López frente a ella y le dispara con el arma que tenía en su mano. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Yo estoy convencida que Brian López lo que quiso es
matar a estas 3 mujeres. No me cabe dudas de eso. Porque, como dije antes, podría haberlas amenazado a Eliana y a Bonifacia y, sin embargo, decidió disparar contra ellas, contra su humanidad. En el caso de Bonifacia, el disparo no impactó en su cuerpo, pero en el caso de Eliana sí. Y como les dije, Eliana no murió por otra cosa, murió por esos 2 disparos. Todo esto, ¿por qué nosotros hablamos de contexto de violencia de género? Como bien lo dijo la fiscal, vamos a demostrar que Carla sufría violencia. Pero quiero decirles que también voy a poder demostrar que Eliana también sufría violencia por parte de López, porque convivía en esa misma casa. Asimismo, toda la familia Ledesma sufría una manipulación por parte de López. No puedo adelantar pruebas, ustedes las van a ir viendo, pero sí les digo que se los voy a demostrar. Todo lo que dije lo voy a demostrar con testigos, con peritos, con médicos forenses que van a venir a contar cuáles eran las heridas de Carla, las de Eliana, si eran heridas que revestían gravedad o no. Por eso les pido que valoren cada testigo, que escuchen su relato, que valoren la prueba. Y lo que les pido desde mi humilde lugar es que puedan dar un veredicto de culpabilidad para que Brian López tenga un veredicto en donde se lo reconozca responsable, autor material de estos 3 hechos graves, de una violencia extrema. Y además, para que la familia también crea en la justicia, sepa que la justicia existe, que es por lo que peleamos todos los operadores de justicia que somos quienes estamos aquí presentes. Eso se los pido y les voy a agradecer que estén atentos a cada uno de los testigos que pasan, a cada uno de los expertos que van a venir a dar su visión desde la ciencia, como dije antes, de lo que pasó esa noche. Y algo más que quiero decir, y no menos importante, es respecto a la vida de Eliana, esta joven, ¿no? Sus papás también necesitan, y perdón que me emocione, pero también necesitan justicia. Y por eso hemos trabajado con la doctora Dumont y con la Fiscalía para llegar a este día y hablarles a ustedes y contarles qué es lo que sucedió. Les agradezco su atención y ahora le paso la palabra a la doctora Dumont. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, señoras y señores miembros del jurado. Primero que nada, para no ser repetitiva, adhiero en su totalidad a lo expresado por la Fiscalía y por la doctora Rau. Y en segundo lugar, me presento ante ustedes. Mi nombre es Sofía Dumont, soy querellante y voz de Eliana Ledesma. No sé si la conocen, ella es Eliana. Era una joven que tenía 22 años, hija única, dedicó su vida a cuidar de su abuela, tenía un grupo de amigas que la querían muchísimo, una vida por delante, su primer trabajo estable, hasta que un día el señor Brian López decidió matarla. Ese día, el 9 de septiembre del 2021,
Eliana tenía 22 años, toda una vida por delante. Y yo lo que les aseguro, como lo hizo la Fiscalía y la doctora Rau, es que voy a demostrar no solo su autoría, sino cómo y con qué la mató. Así como en el contexto de violencia de género en el que vivían y en el que murió. Convencida estoy de poder probar de que Eliana Ledesma contrajo la muerte por intentar ayudar a su tía Carla Ledesma, con quien convivía en su propia casa. Por eso hoy estoy acá representando a la familia de Eliana Ledesma y siendo su voz. Y junto con la Fiscalía hemos logrado una investigación que duró más de un año, en conjunto con la querella de la doctora Rau, gracias a personas especializadas como son los expertos que van a venir a presentarse al proceso, médicos, peritos, psiquiatras y psicólogos, podrán mediante sus informes expresar concretamente lo sucedido ese día. Así ustedes podrán llegar a convencerse de la culpabilidad del señor Brian López y hacer justicia, dictaminando una condena por homicidio agravado, porque el señor Brian López mató a una mujer que intentó impedir un crimen de otra en un contexto de violencia de género. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, les agradezco nuevamente, lo reitero por parte de lo que ha mencionado la Fiscalía y la acusación privada. Pero bueno, esta defensa va a tratar de demostrar casi el 80% de lo que escucharon. Esta defensa lo adhiere. Es decir, no vamos a cuestionar, por eso mismo el señor vocal, al momento de dar las instrucciones previas, esta defensa acordó casi la totalidad de la prueba, con una pequeña diferencia. Presten atención a esto. Hay una diferencia sustancial entre la Fiscalía, la querella y la defensa, es que nosotros tenemos un móvil. La Fiscalía y la querella no tienen un móvil, es decir, las mató porque se le ocurrió esa noche del 9 de septiembre, Brian López, mi defendido, una persona que trabajaba, que estaba en blanco, que aportaba comida a la casa, que tenía una excelente relación con todos los familiares, y esa prueba la vamos a probar acá. Es una prueba sencilla, interrogando a los testigos, que son de la Fiscalía. Esta defensa lo va a interrogar y le va a preguntar cómo era la relación de Brian López antes de este hecho. Entonces ustedes piensen un poco por qué hizo semejante barbaridad. La Fiscalía y la querella no lo van a poder demostrar, pues no saben por qué se enloqueció, las acuchilló, le pegó 4 tiros a Carla y a su vez salió y no mató a su suegra, sino que le pegó un tiro a unos centímetros. Entonces, ¿cuál es el móvil? ¿Qué es lo que vamos a probar? Primero, cosas sencillas, es decir, vamos a probar cosas, lo que le estoy diciendo, que tenía muy buena relación con los familiares, que aportaba a la casa, que trabajaba en blanco y que él nunca quiso ocultar lo que hizo. La Fiscalía recién le comentó en su alegato de apertura lo que hipotéticamente va a decir Brian López. Brian López nunca declaró, va a declarar ahora y va a contar su versión. Entonces ustedes, lo único que le pido es que presten atención a lo que declare Brian y presten atención, pero hagan un esfuerzo sobrehumano cuando declare Carla Ledesma. Presten atención a su relato, porque en el caso de que existan contradicciones, esta defensa le va a mostrar, en el caso que yo note que haya alguna contradicción con su declaración originaria, voy a pedir al señor presidente de que cotejemos qué fue lo que dijo Carla Ledesma momentos después y qué es lo que va a decir ahora. Si yo noto alguna contradicción, voy a pedir que la vean ustedes. Porque relato acá lo que ocurrió ese día, lo saben 3 personas.
la Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Obviamente toma la versión de Carla y en base a lo que ella dice, investiga. No hay otra opción. Ella dice, hizo esto, hizo lo otro, y en base a eso investiga la Fiscalía e investiga la policía. Y tengan en cuenta que Carla era policía. Entonces, ¿quién investigaba? Los propios policías. Entonces, estamos en presencia de un delito, de un hecho totalmente esclarecido desde el minuto cero, desde el momento en que Brian se presenta en la puerta de tribunales a las 12 del mediodía, mientras la Fiscalía estaba produciendo prueba, esta defensa estaba en Fiscalía y Brian vino y se presentó. Nunca quiso ocultar lo que él quería. Lo que él hizo, él va a contar lo que hizo. Él va a contar que fue él el que le disparó a Carla. Él va a decir por qué le disparó. Él va a decir, va a contar cuál era la relación que tenía Brian con Eliana. Va a quedar claro, sin ningún tipo de duda, una prueba objetiva, porque lo va a decir Carla seguramente, de que ella trabajaba 24 horas afuera y 48 horas en su casa. No hubo nada que desencadene esta situación violenta en la cual él fue, la acuchilló y le disparó. ¿Por qué? Bueno, eso se lo va a contar Brian. Va a contar qué fue lo que pasó, por qué le disparó. Y en el caso de que ustedes le den credibilidad a la propuesta de la Fiscalía y de la querella de que fue él el que le disparó a Eliana, cosa que nosotros negamos. Nosotros sostenemos que en esa discusión la dueña del arma era Carla, era ella la mujer policía la que tenía el arma. Y ante esta discusión con Eliana, cae el arma, la toma y le dispara. Brian a Carla. Pero supongamos que ustedes siguen con esa hipótesis de lo que dijo la acusación privada y la acusación pública. ¿Por qué no la mató a la suegra si estaba a una distancia de 10 centímetros? Si la hubiese matado, obviamente hubiese ocultado de alguna manera su raíz delictivo, cosa que no hizo. Entonces, no es tan así como se cree que ocurrieron los hechos. Están claros y está resuelto. No es tan así. Ustedes tienen una ventaja que es la duda razonable. Y la duda razonable lo beneficia a él. Acuérdense del móvil. No es que Brian López se le ocurrió un día a las 2:30 del 9 de septiembre del año 2021 matarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen por qué. ¿Cuál fue el motivo? Por eso les digo, la teoría de esta defensa es que hubo una discusión entre Carla e Ileana por cuestiones de celos, porque va a quedar demostrados estos pequeños puntos básicos, que Brian pasaba mucho tiempo en la casa, que Brian tenía muy buena relación con la familia, que Brian nunca ocultó nada, que se lo contó al primo y le dijo, me mandé una macana, el primo va a venir, se va a sentar y va a decir sí. Me dijo, me mandó una macana, lo va a declarar. Entonces, para ir cerrando, piensen en esto. Al momento de deliberar, ¿por qué hizo semejante locura Brian López? Y la prueba se va a producir acá. Entonces, ustedes, lo único que le pido es que presten atención a los relatos de las personas vivas, de Brian y de Carla. Y en base a eso, a lo que ustedes perciban, porque este es digamos, lo beneficioso de este sistema, que ustedes pueden ver. Ustedes no pueden saber si miente o dice la verdad, porque nadie lo sabe, y en el caso que si existiera una máquina de ese para eso, no estaríamos acá. Entonces ustedes, a través de los sentidos, pueden percibir quién dice la verdad o quién no. Nada más.